Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gran saludo para todos y todas que están conectados en estos momentos. Ya estamos comenzando el cierre de esta Semana de la Comunicación, Se Comunica 2020, y no podía ser de otra forma que con un broche de oro, ¿no es cierto? Con un gran invitado, un referente internacional que ya les voy a pasar a presentar. Estamos muy contentos, ha sido una semana intensa de actividades, 5 días, en donde han habido masterclass, conversatorios, workshops. De hecho, en la mañana tuvimos un workshop muy interesante y una master asociada a la inteligencia artificial y el vínculo con la comunicación, con Mauro Arancibia. Acabamos de tener también una masterclass con Pavel Fredman, muy interesante respecto a los eventos. Así que, Napo, estamos terminando una semana muy intensa, muy contentos con la participación de ustedes, alumnos, titulados, gente de la industria, comunidad toda que le interesa el tema de la comunicación. Y como les decía, vamos a terminar de una gran forma. Vamos a terminar con un invitado internacional que les voy a pasar a presentar a continuación, que nos va a realizar una masterclass llamada En el mundo de la publicidad, la comunicación y las relaciones públicas, no se pueden usar mapas viejos para descubrir mundos nuevos. Nuestro invitado de lujo del día de hoy para el cierre de Se Comunica 2020, Semana de la Comunicación, es nada más y nada menos que Andy Stallman, a quien paso a presentar a continuación. Andy Stallman es considerado uno de los principales expertos en marcas del mundo. Con más de 25 años de experiencia, ha desarrollado proyectos en los 5 continentes. Su talento y carisma, así como su trabajo e influencia en el mundo de las marcas, han llevado a que Andy sea reconocido globalmente como Mr. Branding. Con una personalidad magnética, se ha posicionado en puestos de liderazgo desde su juventud. Durante su trayectoria ha publicado varios bestsellers, entre ellos Brandofón, Humanofón y ahora su última publicación, Totem, transformando clientes en creyentes. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano y licenciado en Periodismo por la Universidad Católica Argentina, ambas de Buenos Aires. Ha realizado estudios avanzados de comunicación en la Universidad de San Joseph en Filadelfia, Estados Unidos, y está especializado en dirección de marketing por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha ocupado también puestos de dirección en Lacoste, Aeropuertos Argentinas 2000 y en Multimedios América. Actualmente es cofundador y CEO de Totem Branding, una de las empresas más reputadas de branding en el mundo. Para explicarles un poquito la metodología de esta actividad, Andy va a hacer una presentación de alrededor de unos 45 minutos para posteriormente comenzar una conversación mezclada entre preguntas que uno va haciendo en función de su presentación y de las preguntas que ustedes a través del chat, ahí les va a aparecer, ¿cierto?, para poder hacer las preguntas respectivas, vayamos generando también ahí una conversación más dinámica respecto a las temáticas que van apareciendo. Hay muchos temas para abordar. Quiero aprovechar de agradecer también a Daniela Farfán, que hoy nos acompaña como intérprete en lengua de señas. Muchas gracias, Daniela, por esta labor tan importante y tan destacada que estás cumpliendo el día de hoy. Sin más, les quiero dejar la presentación, les quiero dejar la exposición de nuestro amigo Andy Stallman, así que Andy, bienvenido, un gusto de estar contigo. Hola Marco, hola a Clara, hola a Daniela y hola a toda la comunidad Duoc que termina hoy una semana increíble, pero en realidad termina una semana increíble para empezar a aplicar todo lo aprendido, todo lo compartido, todo aquello que ha servido de inspiración y esperamos que el cierre esté a la altura del resto de la semana. Así que gracias por darme esta posibilidad de acompañarlos y tengo muchas ganas de empezar a compartir con ustedes y luego de responder a todas las inquietudes que puedan surgir. Así que si les parece bien, voy a compartir mi pantalla ahora mismo. Ustedes me confirman si ven bien mi pantalla y si me confirman que se ve bien la pantalla, ya arranco sin más demora con mi presentación del día de hoy. Se ve y se escucha perfecto, Andy. Buenísimo, muchísimas gracias. Entonces, arrancamos nomás, tal y como acaban de decirlo, como acaba de decirlo Marco. Mi nombre es Andy Stallman, estoy transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Madrid, apenas al otro lado del charco, a unos 12.000 kilómetros de distancia, pero muy cerca en el afecto y en el corazón de toda la comunidad Duoc. Y voy a hablar ni más ni menos de este título tan provocativo, ¿no? Que en el mundo de la publicidad, la comunicación y las relaciones públicas no se puede
seguir utilizando mapas viejos para descubrir o para crear un mundo nuevo, y ni más ni menos nos estamos dirigiendo sin escalas y de una manera cada vez más acelerada hacia un mundo nuevo. Para todos aquellos que de pronto se puedan quedar con alguna duda o alguna reflexión que trascienda el día de hoy y quieran compartir conmigo una reflexión o quieran hacerme una nueva duda, compartir una duda, digo, una pregunta, o quieran más adelante compartir lo que fuese, aquí hay datos de contacto, si quieren tomar una foto de la pantalla, hacer una captura, encantado de poder seguir la conversación con todos ustedes, ya que en realidad en este mundo de la comunicación, la publicidad, las relaciones públicas y el branding, cuando digo branding van a ver que Daniela no va a hacer ninguna seña porque es una palabra que no existe todavía en este lenguaje, pero que vamos a trabajar para crearla. Entonces, cada vez que Daniela no haga una seña, es que estoy diciendo branding, ¿sí? Dicho esto y aclarado esto, lo que decía es que hoy no hay fórmulas mágicas, nadie tiene la bola de cristal sobre el futuro. Lo que sí tenemos es muchas ganas de trabajar muy duro para que en vez de tener que predecir el futuro, podamos de manera conjunta y colaborativa crearlo. Si están de acuerdo y tienen ganas, nos metemos ya mismo en la presentación. Y esto tiene que ver sobre todo con un cambio de mentalidad. Cuando hablamos de que hay una transformación en el mundo sanitario, cuando hay una transformación en el mundo económico, cuando vemos una transformación en lo social y vemos una transformación en lo cultural, y no hay que olvidarse de que también hay una transformación emocional, no podemos ignorar que hay una gran transformación. Y la transformación lo que nos dice es que van a ser algo diferente a lo que conocemos. Todavía no sabemos si lo viejo ha desaparecido del todo, o mejor dicho, ha muerto. Tampoco sabemos si lo nuevo ha nacido del todo o está naciendo. Y no tenemos mucha certeza sobre el mañana. No sabemos si lo que estamos creando es bueno o es malo. Lo único que podemos saber es que lo que estamos creando es nuevo. Y por eso, al ser nuevo el futuro al que nos estamos dirigiendo, tenemos que cambiar nuestra mirada, tenemos que cambiar la forma en que pensamos. Muchas de las cosas que pensamos con una forma antigua quizás de ver y de entender y de comprender el mundo, y esto requiere de volver a conectar con la curiosidad, volver a conectar con la creatividad, volver a conectar con la innovación y sobre todo volver a conectar con lo más importante, con el ser humano. Estamos ahora mismo metidos, imbuidos en una dinámica muy de sociedad tecnocéntrica o smartphone-céntrica, o si quieren, internet-céntrica, y creo que uno de los grandes desafíos para esta sociedad del mañana es poder recuperar al ser humano en el centro y poder reconstruir la sociedad desde una perspectiva mucho más humanocéntrica. Indudablemente, ustedes me estarán ahora viendo y escuchando, o viendo o escuchando, y estarán diciendo, bueno, sí, está muy bien lo que dice Andy Stallman, pero claro, es muy difícil adentrarse en un territorio desconocido, o cuando soy joven, o cuando no tengo suficiente experiencia, o cuando no estoy acostumbrado a descubrirlo. Con lo cual, les quiero decir dos cosas importantísimas. La primera, lo que está pasando ahora ni es la última vez que va a pasar, ni siquiera es la última vez en que vamos a vernos en la disyuntiva de tener que descubrir mundos nuevos. Con lo cual, cuanto antes podamos empezar a prepararnos emocional, mental y culturalmente para construir cosas nuevas, mejor. Y lo segundo y más importante es que todo lo que voy a compartir con ustedes no está dicho desde una perspectiva teórica. Yo llevo trabajando en el mundo de las marcas prácticamente hace casi 30 años. Trabajo en una compañía, como mencionaba Marco, que se llama Totem Branding, que es una de las compañías de referencia del mundo de la creación, construcción y transformación de marcas. Y trabajo en los 5 continentes, desde mercados en vías de desarrollo a mercados muy maduros. Con lo cual, lo que yo transmito y lo que yo comparto y lo que yo divulgo viene muy desde la experiencia, desde los aprendizajes que se hacen en el frente de combate, si se me permite la expresión. ¿Y por qué hay un pájaro en la pantalla? Se estarán preguntando ustedes. Porque para mí, esta metáfora que voy a compartir con ustedes tiene todo que ver con el comienzo del cambio de la forma en que pensamos, vemos y hacemos las cosas.
Cuando vemos un pájaro posado sobre la rama de un árbol, creemos que la confianza del pájaro está en la rama del árbol o en el árbol. Mientras que el pájaro tiene muy claro que la confianza que él tiene no está ni en la rama ni en el árbol. La confianza del pájaro está ni más ni menos que en sus propias alas. La rama y el árbol pueden ser el mundo exterior, pueden ser el contexto, pueden ser la coyuntura, puede ser la crisis, puede ser la recesión, puede ser un montón de cosas. Pero cuando tú confías en ti mismo, más allá de las coyunturas y más allá de las crisis, si verdaderamente confías en tus alas, tienes todas las posibilidades de poder enfrentarte a lo incierto o a lo desconocido y trabajar desde esa confianza para crear o construir algo nuevo, sin temor y sin miedo. Por supuesto que cuando hablamos del mundo de la comunicación, del mundo de la publicidad, las relaciones públicas, el mercadeo, voy a decir construcción de marcas, para no tener que decir branding, una de las cosas más importantes que están transformándose en este ámbito es que finalmente las marcas están aprendiendo a escuchar. Y no solamente a escuchar las demandas de la sociedad, las quejas de los clientes, los reclamos de los usuarios o las recomendaciones de los consumidores. Están aprendiendo a escuchar porque no es que lo estén haciendo la mayoría por devoción o por convencimiento, sino porque la dinámica de la relación en la comunicación moderna exige y demanda a las marcas que nos escuchen y que nos oigan. Porque evidentemente las marcas que quieren ser escuchadas tienen que hablar de una manera que el público encuentre interesante o relevante o atrapante o atractiva. Pero también es muy importante para las marcas aprender a escuchar para que el público ame hablarles y generar diálogos y conversaciones de valor. En el futuro del mundo de las marcas van a valer mucho más por sus relaciones que por las transacciones, con lo cual en el mundo de la comunicación, escuchar y hablar desde las ganas de escuchar y el amor por hablar es fundamental. Porque en definitiva, cuando hablamos de todos estos ámbitos, estamos hablando de un cambio verdaderamente profundo que está impactando muchos de los cimientos casi históricos de todos estos ámbitos del mundo de la comunicación. Y uno de los ámbitos importantes es que desde pequeños nos han enseñado que tenemos que competir y que competir nos hará exitosos y que hay que ser muy competitivos y que competir está en el ADN de cualquiera que quiera alcanzar sus metas o sus objetivos. Y yo quiero decir una cosa, no estoy en contra de competir, creo que la competencia es sana y si se compite sanamente, todo el mundo se siente empujado a ser más creativo, a trabajar más duro, a descubrir nuevos mundos y tantos otros, etcétera. Pero hoy les quiero compartir lo que yo llamo el modelo de la gallina. Y el nombre que tiene el modelo de la gallina viene básicamente de cómo cocorea, de cómo habla, cómo comunica la gallina, que básicamente, con el permiso de todos ustedes, es más o menos así. Co, cocó, cocó, cocó. ¿Sí? Básicamente hay muchas formas de escuchar a una gallina, pero por buscar un lenguaje universal gallinacio, ¿no? Y el co suma al competir el co-crear, suma al competir el colaborar, suma al competir el construir y suma al competir el cooperar. Si podemos hacer todas estas cosas entre todos nosotros, profesores, alumnos, empresarios, emprendedores, maestros, estudiantes, gobierno, empresas, medios, etcétera, 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 es mucho más posible y altamente probable de que el país en su conjunto tenga muchas más chances de progresar, evolucionar y transformarse que si solamente nos mantenemos en un ámbito de competencia. Insisto, hay competencias que son sanas y son bienvenidas, pero si podemos llevar a otro nivel la competencia y sumar esta nueva mentalidad, esta nueva
dimensión de colaboración, co-creación y cooperación entre personas, entre instituciones, entre organizaciones, indudablemente las posibilidades de un futuro mejor se multiplican exponencialmente. Cuando hablamos de comunicación, hoy cada día nos encontramos con más y más medios de comunicación. Esto, por ejemplo, acaba de suceder en Corea del Sur. Lo que ven no es una simulación, son un montón de drones que combinadamente generan esta figura en el cielo y escriben debajo el año 2020. Ya nos van preparando para despedir este año, que para muchos ha sido nefasto, para otros ha sido un año de aprendizajes, para otros un año de transformación, para otros un año para olvidar y para otros un año en que se han abierto ventanas y puertas que eran inimaginadas hace 9 o 10 meses. Pero a lo que voy es que cuando vemos estas nuevas herramientas, estos nuevos canales, estas nuevas vías para comunicar, tenemos que aprender que la comunicación, así como la publicidad y las relaciones públicas, tienen cada vez más herramientas, más dimensiones, más canales para que el mensaje llegue también a más gente de diferente manera y con diferentes impactos en diferentes momentos. Puede ser algo ultra tecnológico, como puede ser esto que estamos viendo en Corea del Sur. Podemos ver lo que pasó en Barcelona hace muy poquito, en medio de la cuarentena, donde podemos ver esta proyección en el lateral de un edificio, donde en vez de decir de que la COVID-19 es infecciosa, hablamos de que el kindness es infeccioso. Kindness tiene que ver con la bondad. La bondad también es infecciosa, igual que la generosidad es contagiosa. Pero también podemos ir a algo más simple y más sencillo que también comunica. Hoy por hoy en Europa, donde estamos ya prácticamente con todas las decoraciones de Navidad puestas en casi todas las ciudades, hay muchos que quizás en vez de querer despedir el 2020, ya quieren estar en el 2021 y quizás se han pasado de frenada en la comunicación. Pero lo cierto, cuando hablamos del futuro, estamos intentando entender qué va a pasar en países que ya superaron la pandemia o que prácticamente han superado la pandemia y no tenemos más que mirar a China. China es un país que terminará creciendo este año aproximadamente un 5% de su PBI o PIB, mientras que la mayoría del mundo occidental va a estar cayendo en negativo su PIB. Estas son fotos de hace días en China. Como ven, ni distancia social ni nada. Estas son fotos en China hace pocos días, donde prácticamente el coronavirus parece que fue una película de ciencia ficción de otro país o de otro continente. Vemos hoy lo que está sucediendo en China. Vemos alguno que otro con mascarilla, pero quizás porque está resfriado o tiene gripe. Y vemos como que en el futuro la gente vuelve a encontrarse, vuelve a reunirse, vuelve a celebrar, vuelve a aglutinarse porque hay un ADN desde el punto de vista bien antropológico, sociológico y psicológico que nos hace volver a esa esencia humana de compartir y estar juntos, de compartir y celebrar juntos, de compartir y reunirnos nuevamente. Y sobre esto voy a incidir un poquito más adelante cuando les hable de los tótems posmodernos, que quiero verdaderamente abrir un pequeño paréntesis un poquito más adelante. Y desde el punto de vista, decía, de la comunicación, no hay que olvidarse de que no solamente comunican los drones, no solamente comunican las pantallas, no solamente comunican las televisiones, las radios o los diarios o los periódicos. Hoy el silencio comunica, hoy la palabra comunica, hoy el amor comunica, hoy el odio comunica, hoy por supuesto la imagen comunica, o por ser un poco más sintético, hoy todo comunica, todo comunica. Hoy todo comunica, no todo es publicidad, no todo es relaciones públicas, pero todo transversalmente sí es comunicación. Y dentro de este cambio de mentalidad, de dejar de tener en la cabeza mapas viejos y empezar a crear y a construir mapas nuevos, una de las cosas importantísimas que conectan con las alas del pájaro y con esta nueva mentalidad es que
Ustedes seguramente tengan un montón de ideas, un montón de propuestas, un montón de iniciativas o de emprendimientos. Y una de las cosas que van a escuchar muchísimo a lo largo de los próximos meses o años es mucha gente que les va a decir, esto no se puede hacer. Mientras esas personas le estén diciendo a ustedes, esto no se puede hacer, yo les aseguro o les garantizo que en algún otro lugar de Chile, de Viña, de Santiago, de Concepción o del mundo, alguien ya lo está haciendo. No digo lo mismo, pero algo parecido. Porque vivimos en una era en donde lo único que no se puede hacer es estar quieto o estático. Es una era de oportunidades casi ilimitadas, en donde la tecnología juega un rol absolutamente estratégico, pero no es la estrategia. Es una herramienta o es un canal o son varios canales. La verdadera estrategia es recuperar lo que dije antes, que son estrategias humanocéntricas de creación de valor y de construcción de valor. Ok, ustedes me dirán, sí, Andy, pero nosotros ahora mismo estamos intentando entender lo inentendible. Yo les quiero decir dos cosas. Por un lado, tenemos que encontrar calma en el caos, ¿sí? El caos es parte de la humanidad y será parte de la humanidad durante mucho tiempo. El gran desafío para ustedes, como estudiantes y como profesionales, es aprender a atravesar el caos de la manera más ordenada posible. Encuentren calma adentro. El exterior no depende 100% de ustedes, pero lo que pasa dentro de ustedes sí depende de ustedes. Ahí adentro está la confianza, ahí adentro está la creatividad, ahí adentro está la calma, ahí adentro está la convicción de poder querer cambiar las cosas y de poder cambiar las cosas porque no solamente quiero, sino porque trabajo para hacerlo. Para muchos de ustedes este concepto VUCA puede ser un concepto que hayan visto muchas veces, hayan escuchado muchas veces. Les cuento que es un concepto que nace justo al final de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, y es básicamente la descripción con la que la escuela del ejército de Estados Unidos anticipaba cómo iba a ser el nuevo orden mundial tras la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. ¿No? Se estaban enfrentando a un futuro volátil, incierto, complejo y ambiguo, y parecería que si hoy describiésemos nuestro presente y nuestra coyuntura, la nueva normalidad, como muchos han denominado este nuevo contexto, es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Planificar la incertidumbre, hacerse amigo de lo complejo y no tener miedo de lo volátil, ni tampoco de lo ambiguo, es un gran desafío. Es un desafío que no es fácil y que no es sencillo, pero que vale la pena hacerlo sin ningún tipo de temor. En el mundo de las marcas, pero en el mundo en general, tú puedes tomar dos posturas. Podés elegir que la ola te aplaste o podés elegir ser parte de la ola. Siempre que hay algo nuevo, la mayoría de gente ve la nueva ola con temor y termina aplastado por la ola. Los invito a transformar el miedo en una tabla de surf imaginaria y en vez de que la ola nos aplaste, surfear la ola, aprovechar este momento histórico de cambio. Puede gustarnos o no gustarnos, pero está sucediendo. Podemos disfrutarlo o podemos sufrirlo, pero no lo ignoremos porque está sucediendo muy a nuestro pesar o gracias a que está sucediendo podemos pensar en transformar las cosas y en cambiar las cosas. La ola está aquí, la ola es muy grande, la ola nos puede llevar muy, muy lejos, pero también tenemos que no ignorarla para no terminar siendo aplastados. Estamos viviendo un momento que nadie imaginó, bueno, nadie imaginó, quizás si hubiésemos escuchado un poco más a Bill Gates y a otros nombres, nos hubiésemos preparado mejor para este momento. Hace 4 años ya nos habían adelantado de que el próximo gran desafío para la humanidad no era una guerra nuclear, sino que era un gran virus destructivo. De hecho, hasta en el libro Homo Sapiens de Yuval Harari, en el año 2016 ya se mencionaba de que una pandemia global de estas características solo podía ser generada por un gobierno no democrático con intereses estratégicos en dominar el mundo. Bueno, esto es lo que han dicho grandes mentes que leen muy bien lo que sucede y adelantan casi siempre con acierto
lo que va a suceder. Creo que nadie vaticinó que viviríamos tantos meses de zoomcentrismo o de momentos de estudio o de trabajo zoomcéntricos, que hubiésemos tenido que celebrar nuestros cumpleaños en este 2020, transformando la palabra cumpleaños en zumpleaños. Pero bueno, esta realidad empantallada también nos ha permitido no perder clases, no perder proyectos, no perder la conexión con nuestra familia o con nuestros amigos a la distancia. Solamente nos recordó que la conexión que buscamos con el mundo exterior cada día pasa más por nuestro teléfono inteligente y cada día nos comunicamos y contactamos más con el resto del mundo a través de las pantallas, con lo cual tanto la comunicación como la publicidad, incluso las relaciones públicas, el mercadeo, tiene que entender esta nueva dimensión de transformación que ya empezó hace más de 2 décadas, que se consolida desde el año 2007 hasta el año 2014 y empieza una nueva dimensión desde el año 2014 hasta ahora. ¿De qué manera puedo empezar a asumir de que un mundo que antes tenía el offline por un lado y el online por otro lado, ya no tiene esta realidad? Hoy vivimos un mundo que tiene el offline y el online como parte de un mismo mundo. Y todas aquellas personas y todas aquellas marcas que no estén on más off van a quedar out. Con lo cual hay que entender la dimensión de los cambios. Hay que entender también de que a pesar de la fuerza de la tecnología, cuando buscamos una transformación, cuando buscamos un cambio, cuando buscamos una demanda, al final hay algo que se llama calles y hay algo que se llama movilización, que no puede ser reemplazada por más que te transformes en trending topic, por más que tengas el mejor SEO del mundo y por más que tengas un muro lleno de likes, de posts, de comentarios. Hay cosas que lo online no puede reemplazar de lo offline. Y hay mucho aprendizaje cruzado, hay mucha retroalimentación entre lo que lo online nos está enseñando y lo que lo offline nos está enseñando. Con lo cual hay una visión mucho más holística. Algunos llaman esto la omnicanalidad también, ¿no? O la omnicomunicación. A mí me gusta llamar a esta nueva dimensión la ubicuidad, porque tanto lo uno como lo otro está 100% presente todo el tiempo en nuestra vida. Pero no nos engañemos, la distancia social no comenzó con el coronavirus. Ya veníamos con cierto aislamiento y lo que para algunos podía ser un poco negativo desde el punto de vista social, en tu relación con la familia, con tus amigos o con tus colegas, desde el punto de vista de la comunicación de las marcas o la publicidad de las marcas, esto ha sido una bendición. Tú tienes hoy este artefacto 24 horas, los 7 días de la semana, a menos de 1 metro de distancia tuyo, y lo consultamos una media de 230 veces por día, y lo que está sucediendo es que lo que es malo desde el punto de vista más social se transforma en una cosa increíble desde el punto de vista de la comunicación, el mercadeo, la publicidad, etc. Ahora bien, ¿qué están haciendo bien las marcas exitosas y qué están haciendo mal las marcas no exitosas? Lo primero es que las marcas exitosas han sabido surfear la ola del coronavirus muy bien, porque son marcas que saben trabajar muy bien, porque tienen un propósito muy claro al que le dan vida en todas las acciones y en todas las decisiones, porque son marcas que tienen valores que no son elementos decorativos, sino que son la savia que riega al talento y al sentir de la organización, porque son marcas que saben crear y construir comunidad, pero no desde el punto de vista de llenarse la boca, sino desde el punto de vista de crear verdadero valor para ella y por ella. Son marcas que han sabido crear historias y que siguen creando historias honestas, auténticas y genuinas que traspasan las paredes de una oficina o de una tienda o de un edificio para conectar mentes y corazones, corazones y mentes, corazones y corazones. Son marcas que tienen alma, porque el branding es el alma de una organización o una empresa o incluso una ciudad, un país o una universidad. Son marcas que tienen pasión por lo que hacen.
se diferencian de todas las demás porque siempre tienen esa pasión, ese compromiso, ese amor que genera esa milla extra en relación a los demás. Son marcas valientes, que miran fijamente a los ojos al miedo, a los momentos de quiebre, a las crisis, a las recesiones, a los momentos de incertidumbre, y en vez de quedarse quietos, se animan a aprovechar para transformar los problemas en oportunidades. Y finalmente, ¿qué más tienen? Son marcas muy humanas, son marcas que conectan con lo humano, que entienden la trascendencia y la relevancia de lo humano. Ahora bien, todas aquellas marcas que no lo han hecho bien en el coronavirus es porque eran malas antes del coronavirus. Y mientras tenemos marcas muy buenas o excelentes que han reaccionado de manera muy buena o excelente, y tenemos marcas malas o muy malas que han reaccionado de manera mala o muy mala, también tenemos marcas que todavía ni se enteraron de cómo tienen que reaccionar. Con lo cual es muy importante entender la dinámica del liderazgo y el impacto de las marcas en este contexto en el que muchos ciudadanos dicen a nivel global, no solamente Chile o Latinoamérica, sino a nivel global, de que depositan más esperanzas y expectativas en las marcas para transformar la sociedad y el mundo que en nuestros representantes políticos. Y fíjense qué interesante, este es un ranking que se acaba de publicar, lo publica una consultora muy importante, y es el ranking de las marcas más valiosas, no de las empresas más valiosas, de las marcas más valiosas. Todas tienen algunas cosas en común, pero entre ellas, una de las cosas más importantes que tienen en común es que comprenden la importancia de invertir en la construcción de la marca y por lo tanto consiguen una mejora significativa en el valor de su marca y también resultados más fuertes y resistentes que van por encima de las coyunturas o las crisis o los problemas puntuales o extendidos. Pero también estas marcas nos dicen, nos comprueban, nos demuestran, nos contrastan que invertir en marketing, en construcción de marca y también en innovación, porque en una dimensión de mundo nuevo hay que innovar para evolucionar lo existente, fueron clave para el crecimiento y la recuperación de los ingresos durante la COVID-19. Estos son datos, no es la opinión de Andy Stallman, y esto es muy importante entenderlo en esa dimensión. Algunos están hablando de que vamos a tener una recuperación en forma de V corta o de V, como se dice acá en España, y una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, la semana pasada, la empresa farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna contra la COVID-19 era 90% efectiva. Ahora ya, esta semana anunció que ya es 95% efectiva. Ese día, solamente un tuit y un comunicado de prensa que se comunicó a través de la web y de las redes sociales, generó que la confianza derivada de esta novedad en el mundo, en el descubrimiento, o mejor dicho, en el avance del descubrimiento de la vacuna y de su futura implementación, fíjense el impacto económico que generó, por ejemplo, en la bolsa, ni que hablar del impacto emocional que generó en la sociedad global y que despertó un optimismo sin precedentes. A veces, 2 renglones en un tuit, 280 caracteres, pueden generar un efecto increíblemente impensado y poderoso. Pero en este mundo de cambio y en este mundo de transformación y en esta nueva sociedad que, como digo, no sabemos si va a ser buena o mala, solo sabemos que va a ser nueva, sí podemos saber que será buena o mala según las decisiones y sobre todo las acciones que decidamos llevar adelante cada día de nuestra vida, en nuestro contexto académico, en nuestro contexto social, familiar, laboral o de país. La transformación no tiene el movimiento de un cohete que despega. La transformación es más un globo que despega. La transformación no se da de forma vertiginosa. Puede haber nuevas tecnologías que tengan una escalabilidad más vertiginosa que otras, pero los cambios profundos, los cambios culturales y emocionales, desde el punto de vista también del mindset, ¿no? De la mentalidad, tienen más este formato de elevación o de transformación más lento, a veces también silencioso, donde no se escucha ningún motor, pero el cambio silencioso tiene un impacto muy, muy grande porque no deja de suceder y no deja de avanzar. También me gustaría agregar un comentario muy importante a
a esta avalancha de cambios que estamos viviendo, algunos sufriendo y otros disfrutando. Hoy por hoy, la velocidad juega un rol importantísimo. Digo la velocidad en poder absorber, o mejor dicho, observar los cambios y absorber los cambios. En otros casos, en crear los cambios. Y en otros ámbitos, adaptarnos a los cambios. Con lo cual es muy importante entender la velocidad del cambio acá y luego de cómo lo implementamos. También como actuales o futuros profesionales, ustedes tendrán seguramente clientes pequeños, medianos, grandes, nacionales, internacionales, donde van a tener que enfrentarse a esta realidad, ¿no? En donde tenés el brief del cliente por un lado y el presupuesto del cliente por el otro, y vas a sentir un choque difícil de entender y aún más difícil de explicar, pero que también te va a dar la pauta de si ese es el tipo de cliente al cual vos le querés dedicar tu tiempo, tu aprendizaje y tu conocimiento. Porque para mí la coherencia entre lo que cada uno dice que es y lo que hace es mucho más importante que lo que dice y no hace, o peor aún, dice una cosa y hace otra. Creo que tenemos que ser muy exigentes también en demandarle a las marcas mucha coherencia y mucha consistencia entre lo que dicen y lo que hacen. Para mí, vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir, porque tus acciones hablan más fuertes que tus palabras, siempre, ¿no? Hace un ratito les hablé de los tótems modernos, o si quieren, los tótems posmodernos. Algunos nos sitúan en la era de la modernidad y otros ya nos han sumergido en la era de la posmodernidad. Bueno, más allá de si estamos en la modernidad o en la posmodernidad, para mí hay una visión muy, muy importante. Y creo que uno de los cambios más importantes que se está dando es que cambia o empieza a cambiar muy profundamente la relación entre marca y ciudadano, marca y cliente, marca y consumidor, marca y usuario, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque nosotros, los clientes, ciudadanos, usuarios, consumidores, etcétera, 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 cada día depositamos más expectativas en las marcas para que se comprometan con valores más elevados que solamente ganar dinero o ser rentables. No estamos diciendo que no tienen que ganar dinero y no ser rentables. Estamos diciendo que además de ganar dinero y ser rentables, se transformen, sean defensoras de una sociedad mejor, más inclusiva, más diversa, donde nadie quede detrás, donde todos podamos participar de una mejora, de una evolución, y donde dejemos de pensar en esta forma dual tan del pasado, donde decía o me salvo yo o te salvas tú. Hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y en esta nueva situación, en esta nueva coyuntura, es donde propongo que entendamos la transformación de aquellas marcas más queridas, aquellas marcas más admiradas, más comprometidas, valiosas por sus valores, no solamente por el valor de su marca, que se transforman en tótems modernos, por utilizar la analogía de los antiguos tótems, que operaban como símbolos o iconos que unían e inspiraban a la gente del clan o de la tribu o del grupo. Y los tótems eran elementos, algunos naturales, otros construidos por la mano del hombre, que hacían tangible lo intangible. Y esa creencia es la que llevaba a transformar a esas personas a no sentir que eran individualidades, sino que eran individualidades que formaban parte de algo más grande que hoy podríamos denominar, por ejemplo, comunidad, ¿no? O tribu, si se quiere. Este es el tótem más antiguo del que se tiene constancia, tiene más de 11.600 años, fue descubierto en Siberia, tiene unos 5 metros de altura y tiene muchas caras. Por eso me gusta asociar la idea de la nueva cara del branding con los tótems, porque los tótems en definitiva son estos símbolos que unen y movilizan y comprometen y sobre todo transforman a los clientes en creyentes. No es una creencia ciega, no es una creencia de manipulación, es que yo como usuario, ciudadano o cliente creo en el rol de ese tótem
en el impacto social, medioambiental, cultural, emocional de ese tótem, creo en sus valores, creo en su propósito, creo en su liderazgo, creo en su compromiso y por lo tanto me transformo en un creyente y deposito parte de mis expectativas en su poder transformador dentro de la sociedad. En España, y estoy casi seguro que en Chile debe pasar con un grado de similaridad muy alto, los principales valores que los ciudadanos aprecian en las marcas y que por tanto determinan también su elección de una marca por encima de la otra, tienen que ver con estos 4 valores, y que son 4 valores que, como ven, trascienden una época, trascienden una coyuntura, trascienden una crisis, pero también son una radiografía muy cabal de esta nueva demanda y de esta nueva exigencia que nosotros los creyentes le estamos poniendo a los tótems encima de la mesa para que no solamente sean coherentes y confiables y honestos y transparentes, sino que además se comprometan a transformar la sociedad a mejor. Y si los tótems se comprometen, los creyentes nos vamos a movilizar para apuntalar esa iniciativa. Shimon Peres, que murió hace muy poquito y que fue uno de los grandes personajes del siglo XX, nos decía en una de sus últimas participaciones en el Foro Económico de Davos que lo más prudente es atreverse. Y yo creo que si de verdad queremos descubrir o construir un mundo nuevo, además de dejar de usar mapas viejos, tenemos que ser atrevidos, tenemos que ser valientes, tenemos que comprometernos y tenemos que creer en el poder transformador de la decisión, del impacto y de las acciones que cada uno de ustedes tiene para mejorar y transformar el mundo. Estamos a pocos días, a pocas semanas de lo que va a ser una de las Navidades más surrealistas de las que tengamos memoria, pero no podemos dejar de comunicar, no podemos dejar de hacer publicidad, no podemos dejar de inspirar o de conectar o de conmover o de buscar soluciones para que la ilusión y la emoción no desaparezca. Hemos encontrado alternativas para que la distancia social, en vez de ser algo frío, sea algo divertido, incluso fotografiable y compartible, porque todo puede ser comunicable. Tal es así que la NASA, cuando vuela a la Estación Espacial Internacional o desde la misma Estación Espacial Internacional, hoy nos estamos compartiendo en tiempo real una de la Tierra. Y esto lo podemos seguir gratis en tiempo real, en Instagram, en Twitter, etcétera, etcétera. Seguramente viendo estas imágenes tan increíbles, seamos también más conscientes de la fragilidad, por un lado, que tenemos como civilización y por el otro lado, de las maravillas increíbles que hemos logrado como civilización y las que quedan por construir y por lograr, pero con mucho más conciencia, mucho más responsables, mucho más comprometidos, no solamente con el medio ambiente o con la sostenibilidad, sino sobre todo con nosotros mismos, con las personas y con nuestra propia vulnerabilidad, que también es fortaleza a la hora de operar de manera colaborativa y co-creativa. Estamos avanzando muy rápido hacia una nueva normalidad. No tenemos ni idea cómo terminará siendo. Será normal, sí sabemos que va a ser nueva, y en este contexto de avance, una de mis sugerencias y recomendaciones es: la tecnología es un medio, la tecnología no es un fin. La digitalización es un proceso, pero no es el objetivo final del desarrollo, el crecimiento y la transformación. Lo que buscamos hoy dentro de la transformación digital de la sociedad, de la comunidad educativa, de la comunidad empresarial o emprendedora, es un cambio cultural, es un cambio de mirada, un cambio de pensamiento, un cambio de acción y sobre todo de transformación bien humano. En este contexto de nueva normalidad, podemos quedarnos sin cosas preciosas, hermosas, cautivantes, misteriosas, o podemos buscar cómo darle la vuelta
a la ausencia de una sonrisa y en definitiva recordarle al mundo que todos sonreímos en el mismo idioma. Una mascarilla comunica, un cuadro comunica, un silencio comunica. ¿De qué manera podemos utilizar todos y cada uno de los puntos de contacto entre tu marca y la gente para generar un impacto? En este mundo en donde no podemos usar mapas viejos para descubrir mundos nuevos, recuerden esto que es muy importante. Lo opuesto al amor por las marcas no es el odio, es la indiferencia. Hoy por hoy, si eres una marca irrelevante, estás destinada a desaparecer. Lo importante hoy por hoy es apalancarse muy fuerte en esta premisa que no es nueva, pero que sí sigue vigente, que dice, podrás amar esa marca o podrás odiar a esa marca. Lo que no podrás es ignorar a esa marca. Y eso es muy, muy poderoso. Igual de poderoso es acordarse de cómo genera comunicación, aquello que parece que pasó de moda y sigue tan vigente hoy como hace miles y miles de años. Todos los grandes expertos que ustedes puedan escuchar o leer, que hablan de la nueva revolución industrial o de la revolución industrial, de la transformación digital, te van a decir que todo lo que se puede digitalizar, se va a digitalizar. Te van a decir que todo lo que se pueda automatizar, se va a automatizar. Y parecería que nos están adelantando un futuro absolutamente digitalizado y automatizado. Yo les digo una cosa, todo se va a digitalizar y todo se va a automatizar, menos una cosa, las emociones humanas. Siempre que trabajes en comunicación, relaciones públicas, publicidad o ese ecosistema y tengas siempre presente la importancia de conectar con las emociones humanas, por más digitalización y por más automatización, siempre podrás llegar a tu público y a tu audiencia. Porque la gente siempre se puede olvidar de lo que digas, se puede olvidar de lo que hagas, pero nunca se va a olvidar de cómo los haces sentir. Con lo cual, importantísimo no olvidar el tema de la conexión emocional. Y dentro de la conexión emocional, para mí, una gran marca reside sobre todo en el talento de sus empleados. Y en definitiva, en el futuro cercano, casi todas las marcas, todas las empresas tendrán acceso a la misma tecnología. Más tarde o más temprano eso va a terminar sucediendo, con lo cual la tecnología terminará transformándose más tarde o más temprano en un commodity al alcance de prácticamente todas las empresas. Con lo cual es el talento de las personas la que va a emerger, o mejor dicho, el que va a emerger como el verdadero efecto o valor diferenciador en el cual hay que invertir para no solamente que el talento se quede porque quiere, sino también para atraer el talento que no está. Acuérdense de importante premisa del amor, y tengo que ir terminando porque se me acabó el tiempo prácticamente, voy a robarles un minuto más del tiempo. Fíjense lo que pasó en recesiones anteriores, cuando todo el mundo pensaba que ya no había más nada por hacer, porque había una crisis muy, muy grande. En una recesión nació Disney y cambió el mundo del entretenimiento. En otra recesión nació CNN y cambió el mundo de la información. En otra recesión nació Uber y cambió la movilidad urbana. Y en otra recesión nació Airbnb y cambió el hospitality tal y como lo conocíamos. Queridos amigos y amigas de Duoc, ya no estamos en una era de cambio, sino que estamos en un cambio de era. Podemos elegir ser espectadores o podemos elegir ser protagonistas. Los invito a ser protagonistas no solamente del presente, sino de un mañana que nos necesita a todos y a cada uno de nosotros para crear valor inclusivo que pueda abrazar la diversidad sin miedo, que aprenda que todo comunica, que todo puede conectar y todo puede impactar en la vida de las personas. Si utilizamos la tecnología solamente como herramienta y utilizamos, mejor dicho, y abrazamos al ser humano como el elemento aglutinador, esta visión humanocéntrica que nos devuelva a esta visión más antropológica, psicológica y sociológica, donde todo lata con la emoción humana, creo
un futuro bastante alentador y esperanzador. Ahora dejo de compartir y empezamos a compartir preguntas y respuestas si les parece bien. Muchas gracias. Gracias, Andy. La verdad, reflexiones súper profundas de lo que está pasando, no solamente en el mundo de las marcas, sino que también en el mundo de las comunicaciones, el ámbito en el cual nosotros nos desarrollamos y también formamos a las nuevas generaciones. Les quiero decir a todos que ya pueden empezar a escribir sus preguntas, ya tenemos algo por ahí recopilado para que podamos ir a entablar una conversación con Andy en los próximos minutos. Recordar también que durante esta última etapa de la actividad se va a presentar también ahí un link, la parte del panel de preguntas, para que también puedan evaluar esta actividad, así que lo dejamos con eso. Yo quería, Marco, Andy, dígame, Andy. Que te interrumpa, me gusta reconocer con un aplauso virtual el excelente trabajo de Daniela, que ha sido espectacular, que está siendo espectacular, así como también de todo el trabajo bueno, voy a mencionar a Clara, ¿no? Quizás porque es con quien tuve más conexión, pero de todo el equipo de Duoc, que para armar todo este programa de Se Comunica habéis trabajado con un compromiso, una pasión, una entrega, un convencimiento que es digno de recalcar. Ustedes, como son muy humildes, yo como soy argentino no lo soy, y no van a reconocer el gran trabajo que habéis hecho, permítanme reconocerlo por ustedes, y un gran aplauso tanto a Daniela como para todo el equipo de Duoc. Clara Betancourt, nuestra subdirectora de la Escuela de Comunicación. Andy, para comenzar, quiero partir un poquito con la última etapa que tú nos planteaste, esto del tótem, tu último libro, ¿cierto? Tótem, donde nos explicas de alguna forma cómo hoy día están funcionando las marcas de la nueva era que estamos viviendo. Marcas que todos conocemos, Netflix, ¿cierto? Google, incluso marcas personales, Greta Thunberg, Cristiano Ronaldo, que según entiendo en tu libro, tú ya las planteas que ya no son solamente marcas o conceptos, hoy día pasan a ser íconos, ¿cierto? Íconos reconocibles por la gente, donde ya existe algo más que una relación comercial, sino que también una vinculación emocional. Con esa influencia que quizás jamás habíamos visto anteriormente. Entonces, desde esa lógica del concepto de los creyentes, me gustaría que tú nos pudieras dar una reflexión respecto a cómo explicar o relevar este punto de creyentes, ¿cierto? En una época donde al mismo tiempo existe una cierta crisis, no una cierta, llamémosla así directamente, quizás en otros países no tanto, pero en Chile y en el mundo hoy día estamos viendo una gran crisis de confianza justamente en las marcas, en las instituciones. ¿Cómo tú relevas este concepto de los creyentes? Bueno, excelente pregunta y por supuesto que estamos viviendo una crisis enorme de liderazgo, una crisis enorme de referentes culturales, sociales. Estamos viendo una crisis justamente que sucede porque hay algo viejo que no terminó de morir y hay algo nuevo que no terminó de nacer. Pero también hay una gran crisis porque aparentemente pareciera como que todos los grandes estadistas han desaparecido y también no estamos contentos o satisfechos con la deriva de nuestro mundo y de nuestra sociedad. Pero también hay un tema importante, voy a abrir un pequeño inciso antes de volver con los creyentes, que es, todos le echamos la culpa a algo de lo que pasa, o a alguien de lo que pasa. Y lo que pasa también es el resultado de nosotros mismos, de decisiones que hemos tomado o que no hemos tomado, de acciones que hemos decidido llevar adelante o que hemos decidido no llevar adelante. La sociedad somos las personas. La sociedad somos lo que hacemos, lo que pensamos, lo que creemos, lo que compartimos. La sociedad no es el resultado de un laboratorio que decide que hoy vamos para acá o que hoy vamos para allá. Pero siempre a lo largo de la historia de la humanidad ha habido crisis de valores, a veces ha habido crisis bélicas, ha habido crisis de todo tipo. Y tiene que ver también con el proceso de evolución y de maduración que tenemos como sociedad. En este contexto de ausencia de líderes o referentes, es que los tótems ocupan ese lugar, pero no es que ellos ocupan ese lugar porque ellos han decidido ocupar ese lugar, sino porque los creyentes hemos aupado a esas marcas poderosas, admiradas, transparentes, honestas, confiables a ese lugar. Y nosotros los creyentes necesitamos tener una creencia compartida.
necesitamos tener valores compartidos, necesitamos creer que hay esperanza. Y si la esperanza hoy hay que depositarla en el rol de tótems que pueden ayudar a salvar el Amazonas o a mejorar la devastación de los polos, o que pueden ayudar a que no haya guerras, o que pueden comprometerse a que el trabajo sea más digno y que se acabe con la esclavitud infantil, o que tengan un impacto en el rol de la mujer en el tercer mundo, o en el papel de la inmigración aquí en Europa o en otros lugares, me parece que es un compromiso ambicioso, pero si nace de la convicción, del propósito y de los valores, es indudablemente una realidad. Por supuesto, tú me puedes argumentar, sí, pero hay muchas marcas que lo dicen y no lo hacen. Por supuesto, está lleno de greenwashing y de social washing y de un montón de cosas. Pero afortunadamente, gracias a toda la cantidad de herramientas digitales y gracias también al trabajo de otros tótems, la mentira tiene cada día patitas más cortas. Y cuando alguien dice algo, a nosotros ya casi no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es qué has hecho o qué estás haciendo. Vale mucho más, dije, 1 gramo de hacer que 1 kilo de decir. Y en definitiva, si estos tótems siguen haciendo y creando valor, cada vez habrá más creyentes que nos movilizaremos para seguir viendo cómo ellos transforman el mundo. Esto no significa que dentro de X tiempo los tótems sigan siendo tótems, ni que no haya nuevos estadistas, ni que no haya nuevos líderes. Es altamente probable que esta gran crisis esté regalándonos dentro de muy poco tiempo una generación de líderes muy diferente a otras generaciones de líderes que, más allá de su edad, más allá de su origen, más allá de su nivel socioeconómico, o del color de su piel o de su lengua, sean líderes que de verdad puedan ayudarnos a transformar el mundo, y agrego a mejor, porque puede haber una transformación a peor. Con lo cual, tengo esperanza en esta transformación que estamos atravesando. Sí, interesante. A propósito de lo que estás diciendo, estas marcas que de alguna forma comienzan incipientemente, hay otras que con mucho más empuje, ¿cierto?, a tomar posturas sociales, considerando que son entes sociales que también participan del desarrollo de una sociedad. Quería aprovechar de tomar una pregunta que hizo hace un rato atrás, durante tu presentación, Francisco Isla, que está conectado. Francisco dice, Andy, ¿por qué separar la escucha de las marcas de las personas que la construyen en la organización? ¿Quién debe escuchar? ¿Se dejó de escuchar o se escuchaba solo lo que se quería escuchar? No sé si se entendió la pregunta. Sí, está buenísima. Es una pregunta bárbara. Durante los últimos casi 70, 80 años, la mayoría de marcas han hecho lo que se diría en un lenguaje británico o inglés o anglosajón, broadcasting, ¿sí? Solamente escupían mensajes hacia adentro y hacia afuera. No había conversación, no había escucha, no había ni diálogo, ni multidiálogo, no había nada. Solo había un vómito permanente de mensajes que casi siempre eran irrelevantes o poco importantes. Creo que el verdadero game changer, el verdadero cambiador del juego, fue Internet, y junto con Internet las redes sociales y todo el ecosistema digital que se creó alrededor de ello, porque nos permitió transformar el broadcasting en diálogo, nos permitió llevar la no escucha a una escucha mucho más activa. Te estoy hablando de casos que no son mayoritarios, porque aunque te parezca increíble, hoy hay marcas todavía que siguen sin escuchar. Pero no es que siguen sin escuchar, siguen sin responder. Y por supuesto, creo que una de las cuestiones interesantísimas de la pregunta es, hay que escuchar adentro. Por supuesto que la comunicación interna y el talento interno y lo que es el branding o la marca en sí mismo no tiene ningún sentido si los creyentes no están adentro primero. Si adentro no tenés creyentes, afuera no vas a conseguir nunca creyentes. Andy, a propósito de lo que estás diciendo, Carolina Segura también pregunta respecto si para esta escucha o para conectar con la comunidad, sabemos que internamente es súper importante, ¿es necesaria una gran inversión monetaria para hacer esto? ¿O podemos estar realizando acciones orgánicas? Bueno, Para por vincularlo con supuesto, lo que estabas diciendo.
Sí, sí, es una muy buena pregunta. Por supuesto que depende de la escala de la escucha, ¿no? Si estás escuchando a 10, a 100 o a 500 millones, por supuesto, dependiendo la escala de la escucha, hoy tenés herramientas, muchas de ellas gratuitas, que te permiten gestionar la escucha, pero no solamente gestionar la escucha, sino gestionar la respuesta a la escucha. La respuesta a la escucha puede ser una respuesta a alguien que dijo algo, o puede ser una solución a una demanda que muchos nos están reclamando, o un ajuste hacia adentro de algo que nos están diciendo. No hace falta mucho presupuesto. Lo que hace falta en las organizaciones es crear ecosistemas que permitan, por ejemplo, innovar o que permitan, por ejemplo, escuchar. La mayoría de organizaciones sigue operando a nivel de silos, ¿entendés? Vos tenés un director de innovación. No, todos somos innovadores en una compañía. La innovación no se platica, se practica. Igual que la escucha. Hoy la escucha debería ir desde el presidente o la presidenta de la organización hasta el último becario que acaba de entrar a hacer sus prácticas. Porque si todos escuchamos, si todos canalizamos y luego todos resolvemos, las posibilidades de crear clientes o usuarios satisfechos es increíble, o ciudadanos satisfechos. Hoy por hoy, la mejor campaña de publicidad que cualquier marca puede hacer es tener a un cliente contento, feliz y satisfecho. Y para eso no podés ignorar lo que te están diciendo. Obviamente, muchos dirán muchas cosas y está también en tu capacidad de filtrar, ordenar, gestionar, clasificar y jerarquizar, cómo luego transformás la escucha en estrategias o en mensajes o en campañas o en soluciones prácticas tanto hacia adentro como hacia afuera de la empresa. Perfecto. Hay preguntas muy interesantes que están surgiendo ahora en el chat. Quiero también para darle cabida a todos. Alejandra Villa dice, Andy, muchas gracias con tu experiencia. ¿Cuál sería tu consejo para construir o reconstruir marcas enfocadas en la nueva conciencia social, que es hoy un ítem que los consumidores exigen? En una época en donde vemos cómo la tecnología hace que la inmediatez muchas veces no nos da el momento para conocer realmente a nuestras audiencias. Hablo especialmente de los jóvenes. ¿Cómo de alguna manera hoy día podemos construir o reconstruir marcas enfocándonos en una nueva conciencia social? ¿Cómo poder empujar eso? Bueno, es una buenísima pregunta y en tu pregunta está la respuesta. Lo primero que hay que hacer para cambiar algo es tener conciencia de que algo necesita ser cambiado. Y hoy por hoy la palabra conciencia tiene que jugar un rol muy importante, al igual que tienen que jugarlo ustedes los jóvenes. Muchísima gente sigue creyendo que se pueden seguir haciendo negocios o creando valor de la misma manera que se hacía hace 20, 30 o 40 años y tiene mucho miedo y mucha resistencia a cambiar. Hoy por hoy es muy importante que a partir de esa conciencia despierta haya una revisión de los aspectos más intangibles de la marca, que en definitiva son aquellos que dotan del alma a la misma. Y como mencioné antes, el propósito que yo tenía como empresa o como marca antes, ¿sigue vigente hoy o tengo que revisarlo y actualizarlo? Los valores que me definían como empresa y como marca, ¿siguen vigentes hoy o tengo que revisarlos y actualizarlos? ¿Sí? La cultura reinante en mi empresa y marca, ¿sigue vigente hoy o tengo que actualizarla y revisarla? Por supuesto que uno necesita ser muy consistente con su ADN, a la vez que tiene que ser muy flexible con la coyuntura. Y uno no está cambiando todo el tiempo. Pero cuando vos creás un set de valores en los que vos tenés un contrato con tus empleados, un contrato con la sociedad, un contrato con el mundo, y tu marca, en definitiva, es una promesa cumplida, claramente tenés mucho más recorrido que aquellos que prefieren tener la conciencia dormida, ignorando el cambio y queriendo seguir haciendo lo mismo de siempre cuando todo ha cambiado menos ellos. Perfecto. Por acá, Felipe Sangüesa dice, pensando en esta nueva era y todos estos procesos de digitalización de la comunicación bidireccional donde las marcas comunican
pero también escuchan, y donde gracias a las herramientas digitales nacen conceptos como el Big Data y también el Small Data. ¿Qué tan importante es para ti la especialización, tanto de los profesionales como de las agencias de comunicación? Otra buenísima pregunta. Che, muy buenas las preguntas todas, Muy la buena, verdad que muy buena. excelente. Sí, sí, Sí. todas son buenísimas. Eh, Primero, dos matices. La comunicación para mí no es bidireccional, es multidireccional. No es solamente entre marca y usuario o marca y cliente, también es entre los clientes, entre las marcas. O sea, hoy hay una comunicación que se da en todas las direcciones, no solamente en dos. Puede darse también bidireccionalmente, pero creo que hay una capa por encima que es la multidireccional. Me encantó lo de Small Data y lo de Big Data, me gustó lo de Small Data, pero para mí más importante que Big Data o Small Data es Smart Data, que es transformar la Big Data o la Small Data en data que te sea útil, que sea aplicable, que sea interesante y más importante que todo, que sea puesta en valor no solamente para quien captura la data, sino también para quien genera la data. La data no puede ser solamente para la empresa o para el gobierno o para la institución. Si vos esa data que capturás no la devolvés en beneficios tangibles, cada día voy a estar con menos ganas de darte la data, aunque claramente creo que todos coincidiremos en que la elección de dar dato o no casi ya no depende de nosotros, ¿no? Pero yendo a la respuesta concretamente, yo creo mucho en el poder de la especialización. Obviamente hay mercados y mercados, hay países y países, y hay momentos y momentos. Yo, por ejemplo, me especialicé en branding. Y a mí me quieren a veces decir, bueno, pero hace publicidad porque es parecido, o hace marketing porque es parecido, o hace relaciones públicas porque es parecido. No, no, yo hago branding. Yo quiero ser un fenómeno del branding y cada día quiero aprender más y cada día quiero mejorar más y cada día quiero aprovechar para difundir y divulgar todo lo que sé de branding para que haya mejores marcas, porque si hay mejores marcas, crearemos una sociedad mejor y por lo tanto el mundo será mejor. Yo creo en el valor de la especialización. Tristemente, por ser muy honesto, no sé todavía si en Latinoamérica hay espacio para aquellos que se especializan, pero estoy casi seguro, aún a riesgo de equivocarme, de que esta nueva era va a demandar especialistas, con lo cual creo que también va a empezar a haber un cambio en esa dinámica. Ahora bien, si vas a ser especialista en algo, sé el mejor especialista que puedas ser. Métele toda la pasión del mundo, todo el amor del mundo y nunca dejes de aprender y de estudiar y no te quedes encerrado endogámicamente en tu especialización, porque por más que ese sea tu ámbito de trabajo, siempre hay cosas que aprender de otros ámbitos. Yo me dedico solamente al branding, pero estoy siempre leyendo, aprendiendo, escuchando, viendo cosas de otros ámbitos que me enriquecen y me mejoran como experto en marcas. Probablemente eso va a fortalecer también la transdisciplina y la interdisciplina en esta industria en la cual nosotros nos movemos. Ya para ir terminando, nos quedan un par de minutitos. Quiero también dejar hay dos aquí comentarios, preguntas también. Una de Rafael Cansado, director de las carreras de Publicidad y Relaciones Públicas de Maipú. Dice, cuando las personas se transforman en marcas, mutan a tótems, o más bien como imanes, que tienen polos que atraen y repelen, ¿cómo trabajar comunicacionalmente cuando una persona pone en duda un proceso democrático y aumenta aún más la polarización, utilizando sus redes sociales para amplificar mensajes de odio o fake news? Sabemos más o menos a qué nos estamos refiriendo, pero ¿qué te parece en ese caso el trabajo comunicacional cuando hay tótems o imanes, como dice ahí Rafael? Bueno, creo que es un tema muy sensible, pero también es un tema increíblemente fabuloso para que gente que está estudiando comunicación, publicidad, relaciones públicas, el uso de nuevas herramientas, lo estudie. Yo creo que igual que la primera campaña de Obama fue la primera gran campaña que utilizó las redes sociales como efecto de integración de la comunidad y que movilizó a la juventud y que veíamos cómo las redes sociales iban haciendo crecer y crecer y crecer el momentum, por supuesto apalancado por un orador y comunicador impresionante como fue Obama, como es Obama.
Después tenemos una evolución a Trump, que Trump llevó, para mí, grandes hitos para estudiar y para aprender, más allá de las cuestiones en las que estar de acuerdo o en desacuerdo con él, ¿no? Pero desde el punto de vista comunicacional, que es lo que nos convoca hoy aquí, tres cosas. Trump, cuando está en campaña, no tiene ninguna chance de llegar a ser presidente si hace una campaña tradicional. Tiene 0% de chance. El tipo dice, en vez de tratar de generar noticias, me voy a transformar en la noticia. Y Trump genera, casi sin recursos, sin aparato partidario y casi sin inversión, una repercusión mediática que lo pone en la pole position para llegar a ser lo que fue, que es el presidente de Estados Unidos. Segundo, a partir de su Twitter sobre todo, vos podías estar en el salón oval con él o cenando con él o desayunando con él, porque no había interferencias o no había filtros entre lo que él decía y comunicaba y lo que tú recibías. Luego, si quieren, en otro momento discutimos el tema de qué es fake news y qué no es fake news, qué de lo que dijo era mentira y qué de lo que dijo era verdad, pero teníamos la palabra de un presidente de primera persona. Y tercero, si miramos los resultados de las últimas elecciones, lo mismo que dije antes, tú puedes hoy criticarlo o puedes odiarlo o puedes amarlo, pero no puedes ignorarlo. Es un tipo que en la peor pandemia de la historia, con una crisis de tres pares, con todo lo que se le ha dicho, con Rusia, con esto y lo otro, logró prácticamente el 50% de los votos en Estados Unidos. Es un fenómeno mediático sin precedentes. Y además, te voy a decir dos cosas. Sacando sus modos y sacando sus formas, si vos analizás fríamente los resultados de la gestión, seguramente no termine la gente criticando tanto al presidente y le reconozca dos cosas. Uno, es de los pocos presidentes que prometió cosas que cumplió y no se fue por las ramas. Y segundo, es de los pocos presidentes que ha tratado de romper lo que se llama el establishment y obviamente no lo ha conseguido porque el establishment es muy difícil de romper, igual que es muy difícil de romper el statu quo. Perfecto. Andy, y la última, muy cortito, esto es en un concepto, ojalá lo más acotado posible para no quitarte más tiempo. Dale. Hay una pregunta por ahí de Anónimo que dice, y volviendo a las bases, como decíamos delante. No, Anónimo no le podemos responder, tiene que poner el nombre. Sí. Tiene que poner el nombre. Sí. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué es para Andy Stallman branding? Bueno, para mí branding lo voy a definir de dos maneras. Una ya la dije, para mí el branding es el alma de una empresa, de un equipo de fútbol, de una organización, de una institución, de una persona, de un país o de una ciudad. En términos quizás un poco más elaborados, para mí el branding es el proceso de creación, construcción y desarrollo de una marca, con todo lo que eso implica y con todo lo que eso representa. Cortito, como me pediste. Perfecto, buenísimo. Andy, te agradecemos como Escuela de Comunicación de DuoQC en todas sus sedes. Nosotros estamos en nuestras carreras de Publicidad y Relaciones Públicas en Concepción, en Santiago, en 3 sedes y en Viña del Mar. Así que fue un gusto haberte conocido, haber compartido contigo esta conversación tan interesante. Esperamos transmitir también esta motivación y esta visión a nuestros alumnos, a nuestros titulados también que están presentes hoy día. Así que nada, pues agradecerte, gracias por la disposición y fue una conversación súper interesante. Te dejo las últimas palabras para que te puedas despedir de Dale, todos. Muchísimas gracias por tus palabras, Marco, por tu generosa presentación, por tu excelente disposición y cómo has gestionado todo el espacio, ha sido genial. Quizás me despido con algo que dijiste vos. Cuando dijiste, has descrito bien todo lo que está sucediendo con las marcas, pero también está sucediendo con la sociedad. Y esto que dijiste es una realidad innegable y que refuerza aquello que venía diciendo de que al final es imposible imaginar una sociedad sin marcas y es imposible imaginar marcas sin la sociedad. Lo que pasa en la sociedad impacta en las marcas, lo que pasa en las marcas impacta en la sociedad. Por eso es tan importante apalancar, apuntalar y apoyar a los tótems, porque lo que ellos hacen es bueno para la sociedad. Hay algunos tótems que pueden no ser buenos, la sociedad termina rectificando y poniendo las cosas en su lugar, como hemos visto.
Así que aprovechemos la oportunidad de no ser espectadores y ser protagonistas, y que estos días de Se Comunica hayan servido a toda la comunidad para aprender, para inspirarse, pero sobre todo poner en práctica todo lo aprendido. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a ti, muchas gracias, Andy. Un placer. Nos estamos Un abrazo viendo. a todos, que estén muy bien, un gusto. Chao, Adiós. chao. Chau, chau. Adiós. Bueno, interesantísimo todo lo que tuvimos hoy día con Andy, esas grandes reflexiones que ojalá todo nos sirva para hacer una mejor labor, una mejor formación a los alumnos, tener también una visión interesante de cómo poder formarse como profesionales. Les recuerdo que el link de nuestra encuesta que está apareciendo ahí en el chat para que puedan ojalá evaluar no solo esta actividad, sino que la jornada del día y la semana. Quiero aprovechar también de comenzar a despedir esta semana de la comunicación. Se Comunica 2020. Le quiero dar las gracias a todos los moderadores que tuvieron esta semana, ya sea profesores, directoras y directores de carrera, a nuestras distintas intérpretes de lengua de señas, donde está Daniela Farfán también acompañándonos hoy día, a los distintos relatores, a la producción de esta actividad, a los docentes de línea que también trabajaron en esta organización y a todos quienes participaron organizando este lindo evento. Quiero aprovechar este momento también de invitar a Clara Betancourt, que es nuestra subdirectora de Escuela de Comunicación, para que podamos despedirnos juntos y no estar solo acá, sino que despedirnos en conjunto para también representar a todos los que participaron esta semana y de la comunicación. Así que si Clara estás por ahí, dar las últimas palabras de despedida, recordar también que todas estas charlas, masterclass y conversatorios van a quedar alojados posteriormente en el canal de YouTube de nuestra escuela, así que Clara, te dejo la palabra para que hagamos el cierre, no sé si te parece. Bueno, muchas gracias, Marco. Mira, es difícil cerrar esta semana teniendo tantos aprendizajes de cada uno de nuestros conferencistas. Considero que no solamente Andy cerró de manera magistral nuestra semana, sino también que tuvimos un recorrido por nuestras áreas de desempeño. Todos deben saber en este momento que estamos haciendo un trabajo muy fuerte con todos sus directores de carrera, con todos los docentes de todas las sedes, para que nuestras carreras tengan una actualización y que esas actualizaciones contengan estos contenidos. Por ahí estaba leyendo en los comentarios uno de nuestros estudiantes que decía que era muy emocionante para ellos ver estos temas tratados como lo están haciendo en sus clases. Entonces, eso es muy motivador en realidad. No sé, Marco, ¿qué te ha parecido toda esta integración que hicimos de las áreas de desempeño? Yo creo que lo primero que hay que rescatar acá es que lo que tú acabas de decir, que este trabajo también tiene que ver con cómo nuestros profesores en las distintas sedes han logrado transmitir todas estas visiones. O sea, lo que nos cuenta hoy día Andy Stallman, lo que nos contó en la mañana Mauro, y todos los relatores durante la semana, lo que han hecho básicamente es ir validando el desarrollo formativo que nuestros profesores tienen dentro de un aula, o de un aula virtual en este caso, pero sin duda, o sea, temas de inteligencia artificial, la relevancia que tiene con las comunicaciones, el tema de los eventos, verlos desde otra perspectiva, verlos cómo pueden aportar a un desarrollo social, el tema de las marcas como entes activos de una sociedad y que hoy día están evolucionando también para ser parte importante y significante del desarrollo de las sociedades, no solamente locales, sino que internacionales, a nivel global. Entonces, yo creo que hablar desde áreas como la comunicación estratégica, como el marketing, hablar desde la innovación, hablar desde el emprendimiento, todas estas áreas de desarrollo que cada uno de los alumnos que hoy día estudian con nosotros, ya sea en publicidad o relaciones públicas, no solamente tienen que ver de cara a su carrera, sino que de cara a una identidad profesional que en el futuro ellos van a desarrollar. Esto no es solamente algo concreto a una carrera, estos son ámbitos de desarrollo. Andy lo decía, él ve el tema multifactorial, multidireccional, él habla de branding, pero no tiene que ver con publicidad, no tiene que ver con relaciones públicas, tiene que ver con el branding, con algo mucho más amplio que solamente una disciplina. Entonces, esto es un poco lo que nosotros quisimos hacer esta semana, por eso reitero que acá hay un trabajo organizativo de reflexión muy potente para definir una actividad como esta, como una jornada como esta, y destacarlo en ti, por eso es tan importante que tú también puedas hacer el cierre, de que acá hay un trabajo inmenso de mucha gente y que lo que busca es fortalecer la formación de nuestros estudiantes.
Y nuevamente reiterar una confianza en nuestros profesionales, lo que tú decías, ¿no? Estamos en excelentes manos, nuestros estudiantes están con excelentes docentes cada día y que esto hace parte de una construcción conjunta. Siento que lo que tú acabas de decir es como el cierre de lo que queremos y lo que esperábamos en esta semana. Los directores de carrera que lideran sus equipos en cada una de las sedes, un agradecimiento gigante, un reconocimiento por la entrega, por esa dedicación que tienen y que seguramente espero que nuestros estudiantes tengan también esa cercanía con ustedes de agradecerles porque esto es solamente para ustedes. Así que muchas gracias. Gracias como siempre a la red que nos ayuda con el lengua de señas. Daniela, muchas gracias. Esperamos que nuestra comunicación sea eso, ¿no? Inclusiva, que sea pertinente, que sea asertiva, pero sobre todo estratégica. Andy destacaba, quizás no alcanzó a decirlo, pero Andy destacaba de que primera vez que él hacía una presentación con lengua de señas, lo cual para él fue algo súper significativo y lo va a replicar después y lo va a contar porque para él fue muy importante en ámbitos de comunicación, por supuesto. Solamente quiero responderle a Marisol, que lo dejó ahí en el chat. Ella pregunta cuándo van a quedar dispuestas las masterclass y las distintas actividades. Iba a decir eso. Sí, Clara, adelante. No, no te quiero quitar la palabra, pero justo estaba pensando eso. Si quieren retomar las charlas, si quieren hacer un recuento, repasarlo, vamos a estar con toda nuestra programación en el canal de YouTube de la Escuela de Comunicación de Duoc UC. Así que estén muy atentos a las redes sociales. Vamos a hacer la réplica de todo lo que nos aconteció esta semana. Así que simplemente repliquen estos contenidos, apliquen estos contenidos y bueno, a descansar en un buen fin de semana que ya viene. Y los distintos directores de carrera también vamos a hacer las bajadas a nuestros equipos para que también tengan ese material a disposición. Así es. Yo creo que estamos cerrando, Gracias, Clara. Gracias, Marcos, sí. Gracias a todos. Gracias. Fue una semana muy, muy interesante y muy fortalecedora que llena el espíritu. Así que un gran saludo a todos, buen cierre de semana, buen cierre de año también para todos y muchas gracias por la participación. Hasta luego. Hasta luego. Chao.